Estimados compañeros, señoras y señores, al tiempo de lamentar profundamente el hecho de no poder participar presencialmente en esta importante reunión, agradezco la gentileza de permitirme hacerlo de forma virtual en nuestro diálogo a favor de la democracia, la paz y la justicia social a nivel global y en cada uno de nuestros países. Esta reunión de la dirección de la Alianza Progresista y conferencia de la Alianza Progresista de las Américas ocurre en un momento crítico para la paz y para la consolidación de sociedades genuinamente democráticas, donde el progreso económico y material esté acompañado de la inclusión social y el pleno ejercicio de los derechos fundamentales. Me refiero de manera particular a los derechos políticos, socioeconómicos, culturales, ecológicos y de género, entre otros igualmente fundamentales. Desde la perspectiva de la ciudadanía sustantiva, el ejercicio de esos derechos sirve de derecho y de hecho para formar un tejido social donde se entrecruzan los intereses y proyectos individuales, obviamente grupales también, y se construye un sentido de pertenencia no limitado al territorio de cada país. Visto así, desde la perspectiva del Estado-Nación, un derecho fundamental es el de poder elegir libremente, sin miedo y con la firme participación ciudadana, tanto en el camino a seguir para lograr el bien común y hacer tangibles esos derechos fundamentales, como las alianzas internas y externas, para transitar ese largo y difícil camino. Cabe recordar el dicho popular: dime con quién andas y te diré quién eres. Consecuentemente, en el campo de la geopolítica, sería válido decir: dime con quién decides aliarte y te diré de qué lado de la historia estás y cuál es tu visión del mundo. Esa premisa ideológica es especialmente relevante en la actual encrucijada marcada por la incertidumbre que vive el mundo, una de cuyas causas principales es la consolidación de la derecha global y su articulación con actores a nivel regional, nacional y local. En consecuencia, como resultado de acontecimientos de larga duración, ocurridos antes y después de la Segunda Guerra Mundial, en los años recientes, hemos sido testigos de la profunda y acelerada transformación del mapa geológico e ideológico que muchos asumían como inalterable. Las palabras y el lenguaje han sido centrales en la demarcación de ese mapa, así en términos como la derecha y de izquierda, incluidos sus ultras en ambas direcciones ideológicas, han servido para calificar lo que se entiende por ciudadanía democrática y libertad en términos ideológicos. Después de todo, ser de derecha o de izquierda define una visión del mundo, sin entenderme más allá de ese análisis. En cambio, antes de referirme a las manifestaciones más sobresalientes de la presente encrucijada y el crecimiento de la ultraderecha en nuestros países, quiero hacer una reflexión que considero pertinente y provechosa para el diálogo franco. En efecto, una derivación esencial de la transformación política antes mencionada, que no ha sido ni lineal ni predestinada, es el hecho situado en el desarrollo humano como un criterio vital para valorar el impacto de la ideología en la vida de los seres humanos de carne y hueso. Es decir, hemos aprendido a preguntar qué tanto desarrollo humano y qué tanta democracia hemos logrado en nuestras alianzas, concretamente en lo referente al empleo, la educación y la salud. En otras palabras, además de reconocer la importancia de los postulados y los símbolos de cada ideología, también hemos aprendido a evaluar cuánta democracia sustantiva se construye, obviamente siguiendo una agenda y formando alianzas de izquierda o de derecha. Para sorpresa de algunos, fruto de las alianzas y las opciones realizadas, naciones grandes y pequeñas que décadas atrás eran referentes de pobreza y dependencia, hoy son referentes incuestionables de progreso socioeconómico, desarrollo humano sustentable y autodeterminación. De igual manera, naciones donde el ejercicio de los derechos individuales estaba proscrito de hecho y de derecho, hoy muestran altos niveles de ciudadanía sustantiva
que se expresan en un creciente espacio de participación, especialmente millones de mujeres, quienes han ganado un enorme espacio a favor de sus derechos fundamentales. En ese contexto de inclusión social, que se extiende mejor la extraordinaria movilidad social de una parte importante de la población joven mundial, especialmente en lo referente a la educación. De igual manera, en el marco del ejercicio ciudadano, se ha robustecido la defensa de los derechos de muchos pueblos aborígenes, es decir, de etnias socialmente excluidas y culturalmente invisibilizadas. Pero no nos llamemos a engaño. Lo cierto es que a pesar de esos notables avances, la desigualdad social y la brecha social persisten, incluso en países donde la economía de hecho ha sido muy favorable. Más aún, en más de una nación, vemos como el éxito económico no marcha de la mano con la libertad ni con el respeto a los derechos humanos, obviamente fundamentales. Eso está ocurriendo tanto en naciones grandes como en países pequeños. Es justamente para superar esas desigualdades que tiene sentido ético la formación de alianzas entre naciones y entre los diferentes actores sociales dentro de cada nación. En los hechos, nuestra alianza progresista se situará a la izquierda o a la derecha de la historia a partir de las decisiones que obviamente tomemos para superar esas desigualdades en la encrucijada que todos vivimos. Permíteme ahora resumir las manifestaciones más sobresalientes del contexto donde se consolida el discurso de la ultraderecha en términos políticos e ideológicos. En primer lugar, existe una amenaza real al pluralismo y al multilateralismo. Hoy, indicios claros de que naciones poderosas están decididas a imponer una agenda extremista, polarizada, que se resume en la idea de que el que no está conmigo está contra mí. Es desde esa postura ideológica que se ha desatado lo que muchos analistas califican como la guerra arancelaria que castiga a las naciones que se niegan a perder su autodeterminación. Tanto el control de las rutas marítimas vitales como la explotación y el comercio de recursos naturales y tecnológicos forman parte de esa política coercitiva. Las consecuencias de este enfrentamiento son evidentes en todo el mundo, incluyendo el alza de los precios de los insumos esenciales para la alimentación y la salud. En segundo lugar, se endurece cada vez más el discurso guerrerista que proclama que la paz se logra con la fuerza. Ese llamado a la confrontación niega el principio del diálogo y es una amenaza real para la paz social y el desarrollo humano. En tercer lugar, se agiganta el desprecio hacia los pobres, el miedo al extranjero, la banalización de la política y el irrespeto a las instituciones académicas y a la ayuda solidaria. En cuarto lugar, en muchos países se ha declarado la guerra al derecho a estar informado y a expresar libremente las ideas. Para tal fin, se está usando la crítica válida de las denominadas fake news o noticias falsas para impedir el acceso a recursos de comunicación que, bien usados, pueden fortalecer la democracia y promover el diálogo. Finalmente, estamos presenciando un distanciamiento al principio ético de la superación de las inequidades. Es una condición necesaria para construir la democracia activa, fortalecer la cohesión social y el sustento a la paz. Es justamente la posición que tengamos frente a esos procesos que nos situará a la izquierda o a la derecha de la vida y la historia. Los pueblos están dando señales de que no están dispuestos a renunciar al diálogo y a construir una democracia con todos los demás. En efecto, mientras comenzamos hoy, vemos a los jóvenes de la lejana Nepal, la llamada generación Z, lanzarse a las calles con inesperada violencia para defender su derecho a utilizar sin censura las redes sociales y otros dispositivos de comunicación. Tan contundente ha sido ese movimiento social, obviamente, que logró un cambio de gobierno y puso a una mujer al frente de esa lejana nación. A su vez, en Europa, viejo continente, los cambios a nivel político están derritiendo los cimientos de la larga tradición libertaria que tiene
en la Revolución Francesa su ícono más duradero. Y aquí, más cerca de nosotros, hace poco vimos que los habitantes de Buenos Aires usaron el derecho al voto para expresar pacíficamente su contundente rechazo al discurso de la ultraderecha. Amigos todos, soy un ferviente creyente en el diálogo y en la pluralidad. Mi país, la República Dominicana, está aún lejos de ser una democracia sustantiva que garantice todos los derechos fundamentales a sus ciudadanos. Pero sí hemos aprendido a dialogar de manera franca y a distanciarnos de los extremismos y de la intolerancia. En los hechos, como nación, hemos dicho no a la ultraderecha. Por eso me siento orgulloso de ser dominicano y de apoyar firmemente nuestra alianza progresista que se ha situado al lado correcto de la historia. Muchas gracias a todos y todas.